Y en la policíaca fue algo bien impactante porque fue convivir prácticamente con puros hombres en un mundo más rudo. Y empecé bien novateada en la policíaca cubriendo crímenes. Tenías que demostrar que no estás ahí por ser mujer, porque alguien te dio la oportunidad, porque le gustaste. Y eso es algo que tienes que marcar siempre, que estás ahí porque te lo ganaste, porque es tu trabajo, porque estás comprometido, porque es tu profesión, porque amas lo que haces. En la tragedia esta del 27M, como se le conoce, fue algo así que hacía mucho que no me impactaba la cobertura de algún hecho. Veía los cuerpos envueltos y veía uno, veía otro completamente lleno de ambulancias, el olor como a quemado, la gente que llegaba a preguntar por su familiar, toda una situación muy caótica. Te dolía, decías, ¿por qué? ¿Es real? O sea, ¿es real? ¿Esto pasó aquí? ¿Está pasando? Y hacerme cuestionamientos, ¿no? De qué estamos haciendo mal como sociedad. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que la estén pasando muy, pero muy bien. Bienvenidos a un episodio más de Viajando Libre, episodio número 45. Y para esta ocasión tenemos a una gran invitada, un talento total. Ahorita, antes de comenzar a grabar, pues me estuvo contando ahí parte de lo que ha realizado. Conductora de noticias, comunicóloga, también emprendedora, viajera. Tiene ahí su canal de YouTube también por ahí. Joana, muchas gracias por estar aquí en este podcast. Muchísimas gracias, Alex, por invitarme a este espacio. Me presento ahí rápidamente para que la gente me conozca. Mi nombre es Joana Mesa. Soy comunicadora, tengo 33 años de edad, pero a la vez de ser comunicadora, pues también ahora sí que me he desarrollado en el ámbito financiero y en el área del emprendimiento, y pues también ahí hacemos contenido para YouTube de viajes y pues tener ahí otra perspectiva de la vida, de mostrar lo increíble que es nuestro país y pues desarrollarnos como un profesionista multifacético. Joana, de hecho ahorita me preguntaste, ¿por qué a mí? ¿Por qué se te ocurrió invitarme a mí? Y yo creo que todos tenemos una historia que contar, y lo que ha caracterizado a este podcast es eso. Y aparte, una de mis pasiones es conocer a las personas. Entonces, pues muchas gracias, Joana. Y Joana, pues cuéntame, ¿cómo es que te ha interesado todo esto de los medios digitales? Las comunicaciones. Citaba que todos tenemos un minuto que cambia nuestro destino. Mi pasión por la comunicación y por todo lo que es el arte en sí lo descubro muy pequeña. Alrededor me parece que fue como por el 97, 98, que hay una de las crisis financieras que, por las muchas que ha tenido este país, atraviesa por esa situación. Mi familia prácticamente tenía una deuda grande en dólares y terminan perdiéndolo todo. El haber perdido pues todo prácticamente a una edad muy pequeña, a mis hermanos, a mí, pues fue algo que cada quien vivió de una manera muy diferente, ¿no? Pero el quedarnos prácticamente sin nada, no teníamos televisor, se llevaron prácticamente todo, lo perdimos todo. Me acuerdo que incluso dormíamos hasta como en una puerta de closet con unos bloques y nos turnábamos, ¿no? Para ver a quién le tocaba ahí, a quién le tocaba en el piso. Fue un proceso bastante difícil en ese sentido, pero ahí yo veía todas esas carencias y todo, y empiezo a desarrollar una cuestión que no sabía que tenía, la lectura. Yo a toda la gente le digo que la lectura transforma vidas, y que incluso cuando he pasado como que por un proceso depresivo, por un proceso en el que pues yo mismo no me siento del todo bien, la lectura siempre me ha salvado. Y en ese momento empiezo a leer, empiezo a través de los libros, empiezo a recorrer lugares, empiezo a viajar a otras dimensiones, la mente se me empieza a abrir. Y eso a su vez tiende a hacer que empiece a ser muy buena para la oratoria, y que mis maestros a temprana edad ya me inviten que va a graduarse tal grupo, Joana se avienta el discurso, va a pasar esto, y empiezo a desarrollar eso desde muy temprana edad, ese perderle el miedo a hablar en público. Y conforme iba haciendo, a lo mejor declamando a veces algo de oratoria, algo de poesía,
empiezo como a perfeccionar, a exigirme un poquito más, hay que perfeccionar, y luego soy bien obsesiva, leí algo y, Sor Juana Inés de la Cruz la vi antes teníamos pues las estampitas, ¿no? Que te cargaban tu bibliografía y a mano y chin, entonces a veces la pegabas y, otra vez, no le puse lo de atrás y ahí empezaba otra vez, ¿no? Pues me lo tengo que leer y empiezo a ver que soy muy buena como para memorizarme incluso fragmentos de los libros y quedarme como que ya con esa idea grabada del contexto del libro, pero hasta ciertos diálogos. ¿Y cómo fue que después de todo esto que pasaste, no estuvimos en clases juntos, pero estuvimos en la misma universidad y por ahí llegaste a estudiar comunicaciones? ¿Por qué? Como aparte de eso de leer, que descubriste eso en ti. Bueno, ya he entrado a eso, que ya cuando, ya surge la preparatoria y también empiezo a hacer algo de teatro, y ya cuando llega a esa decisión, ¿no? De que estaba en un Cebetis y prácticamente todos mis compañeros pues iban bien enfocados a una ingeniería, yo ya tenía así como la noción de yo quiero ser actriz y escritora. Esa era mi objetivo, ¿no? Como muchos niños, pero yo sí lo tenía como ya bien definido, porque decía, bueno, pues me puedo aprender diálogos, se me facilita el hablar en público y me gusta mucho escuchar a la gente, me gusta transmitir un mensaje y que logre impactar a las personas. Cuando yo intento lo de actuación, pues lamentablemente no fue en mi caso, no tuve pues ese apoyo. Nada más estaba prácticamente en la Ciudad de México. No había los recursos de mi familia para que yo pudiera ir allá. Entonces, cuando digo, bueno, me voy a quedar aquí, pero ¿qué voy a hacer? Es ahí cuando decido estudiar comunicación, porque también en mi primera faceta, pues siempre quise escribir. Johanna, sabemos que estás en un medio que día a día, en tu caso, pues das noticias, tienes un peso en informar. ¿Cómo es eso? Bueno, conforme voy desarrollando, empiezo a trabajar en varios lugares, en varias empresas aquí locales de la comunicación, hasta que llego en la que actualmente laboro. Y la verdad es que principalmente es el informar, es un compromiso social. Es algo que tiene que gustarte, pero que también tienes que estar muy consciente del peso social que tiene, del impacto que tiene la información y de cómo algo mal dicho puede transgiversarse o puede dañar mucho a la comunidad, puede generar un caos social. Entonces, principalmente es como una labor social que yo siento que tengo con la comunidad y que agradezco mucho el poder hacer lo que me gusta, porque muy pocas personas pueden dedicarse o participar en lo que les gusta, y el público pues es un poco, podemos decirlo, un poco exigente en algunas cosas que a veces siento, como te mencionaba, que no se fijan tanto a veces en el contenido, sino más en la imagen de la persona, sobre todo cuando somos mujeres las que estamos en la batuta de la información. Como hace poco, ¿no, Johanna? Que pasó lo de los migrantes. Yo te voy a ser muy honesto, no tengo activados nada de noticia, porque si de por sí, yo que me dedico también a manejar redes sociales, marketing, todo este rollo, hay veces que me distraen las noticias, más aparte todo el bombardeo de publicidad, de cosas que también existen en esto de los medios. Pero cuando llego a ver por ahí noticias o que me cuentan, que un amigo que trabaja aquí también conmigo, él sí es como que más informativo de las noticias, como por ejemplo eso que pasó de los migrantes, ¿no? Que dieron como por ahí, te digo, desconozco un poco, pero tú que estás empapada en esto de las noticias, me lo vas a contar. ¿Qué pasó? Que dieron como un aviso, ¿no? De que un aviso falso, se podría decir así, y acudieron por ahí para poder cruzar a Estados Unidos los migrantes de Venezuela. Sí, mira, la problemática de los migrantes pues es algo que no es nuevo. Sin embargo, en estos momentos pues se vuelve a sentir esa crisis, pero si recordarás pues fue desde la oleada de los cubanos que ya no ha parado esta situación migratoria en nuestra frontera, y fue a través de una noticia falsa, me parece que fue por TikTok, que ellos, a una persona se grabó diciendo, los van a dejar pasar, ya no hay ciertas restricciones, y cómo se corre rápidamente el rumor y todos empiezan a cruzar masivamente, a irse por el puente Santa Fe y quedar prácticamente bloqueado.
Y esto hace que pues la gente que ahora sí día a día tiene que transitar y hacer la fila y hace sus actividades cotidianas en El Paso, Texas, porque somos una comunidad binacional, pues se queda prácticamente estancada, se paraliza, viene la pérdida económica de la captación de recursos por parte de los fideicomisos, o sea, como algo así genera tanto un impacto económico, social y en los migrantes, pues que también genera esa psicosis, ¿no? Que ellos están ante la expectativa de un sueño que muchos de antemano saben que las condiciones son pues no tan alentadoras como ellos quisieran, pero que finalmente el objetivo es el mismo, ¿no? Mejorar su calidad de vida y ir en busca de un objetivo de vida, pero es por esto que se juega como con el dolor de la gente a través de ese tipo de noticias, que se abusa de una necesidad que ellos ya tienen, de una chispa de esperanza que quieren que les den, y que es ahí cuando gente lo usa para manipular y mucha gente dice, ay, a ver qué pasa, pero no dimensiona el impacto que va a tener una noticia de este tipo, y que a través de estos mecanismos se usa para desinformar mucho a la sociedad, que si bien las redes sociales es algo muy importante porque nos permite que todo sea más expedito, más rápido, que ahora sí puede existir el término hasta de reportero ciudadano, que podamos captar todo desde cualquier ángulo y tener acceso a la información más rápido, pero también viene ahora sí que yo lo llamo un acceso a la desinformación. ¿Cómo lo vivió en tu caso el canal? No sé si quieras mencionarlo, donde estuviste ahora cuando pasó lo de... Porque a raíz de esto también surgieron otros problemas, que fueron ya muertes de personas que por ahí se quedaron, un incendio y por ahí se quedaron. ¿Cómo vivieron eso en el canal? Mira, en Canal 44 me tocó cubrir de primera mano pues esta información. Ese día estábamos en la redacción haciendo nuestra conducción normal de noticias con mi jefe, que es director de noticias. Entonces se habla de la tragedia. En un inicio se menciona de un incendio. Todos pensamos que pues algo, no sé, un conato que se apagó rápido, no pasó a mayores. Conforme avanza en cuestión de minutos, trasciende ahí que es algo más grave. Nos vamos del directo de la redacción, un camarógrafo y yo, llegamos al lugar y lo que vimos fue algo que había hace mucho que no me impactaba tanto emocionalmente una noticia, ¿no? Como comunicadores o que estamos ahora sí que de frente o vemos muy de cerca las tragedias de otras personas, siento que en parte nos desensibilizamos y ya lo vemos como algo normal, o como algo que ya no nos impacta tanto, porque no es como el primer caso que vimos, que ahorita te voy a comentar de eso. Y cuando llegamos ahí, fue así como había muchos compañeros ya de varios medios, ya estaban otros compañeros camarógrafos con anticipo pasando la información, pero cuando yo llego ahí, fue algo así como un choque de, ¿es real esto? Veía los cuerpos envueltos y veía otro completamente lleno de ambulancias. Tengo muy buena relación por lo mismo de que hemos andado en la calle, pues con paramédicos, con algunos compañeros también de otros medios, con gente que trabaja en las corporaciones policíacas. Entonces veía tanto el despliegue y practicaba con uno de los paramédicos, y él fue el que me confirma, me dice, son muchos los muertos, no son 10, en ese momento se manejaba que era 10, me dice, son fácil más de 30. Me dice, y los estamos sacando. Y nos narraban algunos. Yo tuve la oportunidad de entrar y es algo desgarrador. Entonces nosotros veíamos desde afuera, ya desde el lugar que sacaban los cuerpos, el olor como a quemado, la gente que llegaba a preguntar por su familiar, toda una situación muy caótica, las autoridades muy herméticas en cuanto al manejo de la información, que en un inicio, o cuando al menos eso sucedió y fueron al lugar de los hechos, pues todo se manejaba con completamente discreción. Los funcionarios, ninguno dio declaraciones de momento, hasta ya en días posteriores que fue avanzando más y esclareciéndose un poco los hechos, pero todo eran rumores, y tú solamente veías los cuerpos, la gente que llegaba llorando, que tú decías, ¿es real? O sea, ¿es real? ¿Esto pasó aquí? ¿Está pasando? No lo lograbas asimilar, pero a la vez te impactaba y te dolía. Decías, ¿por qué? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué hay
cosas que no deben pasar y no se evitan a tiempo y seguimos siendo ese México de tragedias, ¿no? Donde estamos cometiendo errores una y otra vez y otra vez y otra vez y una masacre y otra masacre. Decimos que nadie aprende de lo que ha pasado en la historia. No sé, fue algo así que hacía mucho que no me impactaba la cobertura de algún hecho. Incluso yo llegué a mi casa, terminamos muy tarde de trabajar ese día, casi 2 de la mañana, pasadita de las 2 de la mañana. Y cuando yo a mi casa me acuerdo que hasta me dormí y le decía a mi pareja, no puedo dormir, o sea, no puedo borrarme esa imagen de mi cabeza. Y hacerme cuestionamientos, ¿no? De qué estamos haciendo mal como sociedad. Qué impactante. O sea, me lo cuentas y me imagino, o sea, los gritos, la gente llorando, el olor que dices, ver sacando los cuerpos, informando, o sea, buscando la información. Aparte, tu postura debe de ser, me imagino que de alguna manera neutra. Exacto. O sea, sí. y más como mujer que, digo, con todo respeto, pero sabemos que las mujeres son más emocionales y hacerte fuerte en ese momento. O sea, me imagino que ha de haber sido difícil. ¿Y cómo es que tú canalizas todo eso, esas situaciones difíciles, Johanna? Fíjate que lo mencionas, que las mujeres son más emocionales, la mayoría sí. En mi caso no soy así, soy como más dura, como más, no insensible, porque claro que me impacta, como te digo, eso me impactó lo que sucedió, pero trato, siempre cuando estás al frente tienes que ser muy imparcial, mostrar los hechos tal cual fueron, qué pasó, cómo se dieron las cosas o la información que mayormente logres obtener en el lugar de los hechos, porque conforme avanzan las horas van surgiendo detalles importantes que ayudan a entender más una historia, pero siempre tienes que tener mucho temple. Y creo que eso sí he logrado a lo mejor desarrollar una habilidad, no de que no me impacte, pero de que al menos poder disuadirlo un poco. Pero en la tragedia esta del 27M, como se le conoce, la verdad yo sí siento que cuando estábamos al aire yo sí me sentía como que con cara así de abismada, ¿no? Así de algo así. O sea, sí siento que aunque traté, sí se notaba así como, no sé, una especie de angustia, de no saber las cosas, de estar muy afligida por lo que estaba viendo. Después de esto, ¿tuviste algunos sueños así impactantes por algún trauma? La imagen de cuando sacaban los cuerpos como que me duró todavía unos días. Al menos ese día sí pasé una noche, terminamos de trabajar muy tarde, yo trabajo en otro lugar en la mañana, no pude dormir, no pude conciliar el sueño porque como que esas imágenes eran recurrentes en mi memoria, trataba de conciliar el sueño, pero las imágenes volvían y ahí yo misma me hacía preguntas, ¿no? De qué nos pasa como país, qué nos pasa como nación, qué nos pasa como sociedad. Y siempre he pensado que el mundo sería mejor si existiera algo que yo le llamo pues, una cadena de favores, que es como si a la gente realmente nos importara lo que le sucede al de al lado, aunque es algo muy, muy chiquito, pero si yo le puedo ayudar, el mundo sería otro. Pero realmente somos seres muy individualistas, somos egoístas socialmente y no se diga como nación, ¿no? Entonces está ese dicho, mientras yo esté bien, los demás no importan, y creo que todo esto se vio ahí, para mí ver. Sí, como por ejemplo lo traes aquí un vecino y salimos y se estaba quemando su casa. Y luego así como que, o sea, sí para mí, o sea, ver que se está quemando una casa, sí fue como que, pues, ¿qué hacemos? Íbamos saliendo un amigo y yo y no había nadie, nada más vimos que estaba como que incendiándose así por adentro y luego, así como que no te lo crees. Yo lo primero que se me ocurrió pues fue hablarle al 911 y ya, pero después ya empezaron a llegar vecinos y empezaron ahí a colaborar para poder apagar el incendio. Afortunadamente no pasó a mayores, pero de alguna manera sí es como que te quedas, canijo, o sea, no sabemos en qué momento puede suceder algo que se vuelva noticia mundial. En este caso, o sea, estamos hablando de que, fíjate, desde dónde viene el problema, desde dónde fue el problema, o sea, desde una persona que a lo mejor puso ahí por TikTok o algo, en esto de los migrantes, y después, pues,
pasó a toda esta tragedia. Y yo pienso, Johanna, que esto es un principio, porque ahora más con lo que viene siendo las inteligencias artificiales va a haber como más esto de las fake news. Inclusive, si no regulan, pueden ser hasta videos. La otra vez estaba viendo un ejemplo y lo pusimos aquí en el podcast de que si sigue avanzando esto de las inteligencias artificiales, puede llegar un momento donde, por ejemplo, Elon Musk y lo imitan en video y él sale a decir, no, pues mi compañía está quebrando. Y todas las personas que tienen inversiones en eso empiezan a alejarse. O los que van a comprar autos, luego la información todavía va a ser más rápida. Entonces empiezan a caer económicamente, digamos, desconozco un poco los términos, pero sus acciones empiezan a tener pérdidas millonarias. Mientras Elon Musk sale a difundir que pues es mentira. Y todo lo que puede llegar a pasar, o sea, si no se llega a una regulación. Ahorita fue con un TikTok o con una noticia una falsa. Pero imagínate después con todo esto, o sea, ahorita yo me doy cuenta como editor que puedo hacer videos inclusive de voces que no están presentes, con puro texto. Hemos llegado a un punto donde pienso yo que como comunicólogos tenemos que también tener la responsabilidad de saber qué es lo que vas a transmitir a través inclusive a través de este podcast, digámoslo así, es mi responsabilidad. En eso que citabas de la cuestión financiera, la especulación de mercado ya se ha visto en el tema de las criptomonedas, que si bien es un tema que, bueno, tiene muchos parámetros y no se terminaría de hablar, no soy muy experta, pero se ha hecho eso, ¿no? Le llaman las ballenas, las que compran, pero antes se da una manipulación en el mercado para que desestabilizar ciertas monedas y que la gente que tiene acciones ahí venda más barato y enriquecer a esas personas que no se sabe quiénes son esas ballenas, pero se da toda esta manipulación en el mercado y que no solamente ocurre con las noticias que circulan en el tema social, sino que se dan en el ámbito financiero para beneficiar a unos cuantos, para desestabilizar a países, para desestabilizar empresas y cómo funciona eso, ¿no? De la manipulación. Otro de los temas también es una aplicación, se llama ChatGPT. Ah, sí. Que mucha gente pues ya la están usando, ¿no? Hasta para escribir libros. Tú le puedes decir, ChatGPT, quiero un libro que hable de, no sé, de los sentimientos, de la superación personal, y como tal te escribe algo, ¿no? Entonces, ¿cómo se va perdiendo esa autenticidad de pensamiento de parte de la sociedad y el ciertamente dejarse guiar más por la manipulación, por esto? Si bien las tecnologías y todo surgen para hacer nuestra vida más amigable, pero ya somos demasiado dependientes y más las nuevas generaciones, al grado que siento que en lugar de beneficiar, ¿no? Están haciendo a la sociedad un tanto más torpe en muchos ámbitos. Me ha tocado ver niños, ¿no? Sobre todo que, una suma, déjame saco mi teléfono. O cosas así que se pierde muchas veces la capacidad de razonamiento, de usar la lógica, de discernir por uno propio. Y como hay gente que si le quitas un teléfono parece que le quitaste un brazo. Sí. Es difícil porque, por ejemplo, hablas de un niño. El niño puede decir, a ver, hazme un video de tal. Lo pone también en otra aplicación, otra inteligencia artificial, que es lo que vemos. Hazme un video de esto. Y lo pone en YouTube. ¿Y cómo sabes si es alguien realmente que tiene la experiencia para poderte hablar, no sé, de algún tema sexualidad o algún tema político o lo que tú quieras, ¿no? Entonces, sí pienso que de alguna manera hay que tener cuidado con lo que uno también consume. ¿Hasta dónde, como medios televisivos, tienen el poder de decir, ok, fueron, en este caso, volvemos al tema de lo que hubo, ¿no? La tragedia esta, de decir, ok, fueron tantos muertos y no desinformar. Hasta donde también el gobierno puede decir, no digas que fueron 30, di que fueron 10, como dijiste ahorita. Hasta donde un medio televisivo tiene el poder de decir, no, yo tengo que informar. ¿Por qué? Porque a través de mi noticia, a través como medio, mis valores, voy a decir lo que es la verdad, aunque me lo estén dando esa orden
de no decir lo que es. Cuando hay, por ejemplo, en este caso, la tragedia de los migrantes, que en un inicio, pues por parte de las autoridades se manejó mucho hermetismo, no hubo una declaración, era nada más lo que veíamos. Nosotros tampoco podemos decir son 50, son 30, son 10, porque aunque estamos viendo que hay muertos, pues no podemos llegar, ¿no? a una escena, o sea, hay un acordonamiento y tenemos delimitado nuestro acceso. Entonces nosotros nos vamos con lo que recopilamos, pero mencionamos, hay varias o se hablan de decenas de muertos. No damos una cifra como tal ya hasta que hay un reporte oficial. Para de esa manera también nosotros no desinformar, no que se oiga de alguna manera como que estamos elevando los datos o minimizando. Entonces tratamos de abordar la mayoría de nuestro ángulo periodístico, todo lo que vemos en el lugar, lo que se recopila con entrevistas de las víctimas, de los familiares. Tratamos de siempre tener un sustento muy sólido que respalde lo que estamos diciendo. Entonces, cuando hablamos ya de cifras tangibles, es porque ya tenemos un reporte oficial donde incluso a cuestión de horas ya después se dio hasta la identificación de algunas de las víctimas y ya se hablaba al menos en el primer conteo, de las nacionalidades de esas personas que habían tristemente perdido la vida en ese incendio. Entonces, sí no podemos arrojar datos al aire hasta tener algún sustento. Y cuando damos una información es porque, si bien no tenemos quizás la información oficial de alguna dependencia, pero tenemos todo el entorno y hay entrevistas, hay personas que estuvieron ahí que están sustentando lo que nosotros estamos diciendo. Me imagino que es difícil, ¿no? También, aparte, o sea, tener un dato específico. O sea, porque hay muchos mediadores de datos también. Sí, por eso es que finalmente, pues, cuando das el dato, pues es en base a todo lo que estás viendo y no lo manejas como una cantidad, sino lo correcto o lo que a mí, porque muchos dirán, no, pues para mí no es correcto, ¿no? Muchos dirán, pues lo que ellos alcanzan a percibir es lo que dicen, pero lo más adecuado es que se hable de, ok, hay personas que perdieron la vida, todavía no sabemos cuánta es la cantidad, se habla de que son decenas, allí no estás dando un dato como tal, o sea, estás lo que se está diciendo, lo que tú estás viendo, pero no puedes cuantificar todavía ni dimensionar la magnitud del caso, aunque con que hubiera una persona que hubiera perdido la vida, pues ya es algo terrible, ¿no? Claro. Como mujer, me platicabas ahorita que es difícil, estabas hablando ahorita al inicio, que es difícil. ¿Qué es lo que te dicen ahora sí la sociedad? ¿Qué es lo que te impone? ¿Qué es lo que a ti te hace sentir como que presionada? Porque también decías ahorita, hasta el simple hecho de que dices, es que me puse 2 veces el mismo saco. Y en un hombre pues va todo el año inclusive de saco negro, corbata roja y ya. Y no le dicen nada. Mira, voy a abordar un poquito de mis inicios en la policíaca, que yo creo que ahí fue donde se forja el carácter. Trabajaba en otro medio de comunicación, también en televisivo, y me mandan a la policíaca, ¿no? Entonces, pues, tenía yo, 20 años, y vas a la policíaca, pues, con todo el miedo, puros hombres, policías, antes estaba tránsito, bueno, entonces, para mí como mujer no éramos, sí hay bastantes compañeras ya en los medios, pero todavía, al menos en el ámbito de la policíaca, lo sigue manejando mucho el hombre, o en aquel entonces. Ahorita ya han cambiado mucho, ya viene mucho el empoderamiento femenino, pero para mí fue algo bien difícil entrar en ese mundo de hombres. Vaya, porque desde que comentarios a lo mejor como piropo, acoso, eran así de, ya llegó tal persona, sentías, ¿no? Sentías esa predisposición, o que como que tenías que esforzarte más, tenías que demostrar que no estás ahí por ser mujer, porque alguien te dio la oportunidad, porque le gustaste, y eso es algo que tienes que marcar siempre, que estás ahí porque te lo ganaste, porque es tu trabajo, porque estás comprometido, porque es tu profesión, porque amas lo que haces. Y en la policía fue algo bien impactante porque fue convivir prácticamente con puros hombres, en un mundo más rudo, en un ambiente donde fueron periodos de violencia muy duros en la frontera. Recordarás esa época 2008, 2010, todavía 2012. Wow, te tocó esa época, Johanna. Me tocó parte. No me tocó tan avivado que fue en el 2008, pero sí me tocó estar en algunas escenas así que te paralizabas. Me acuerdo mucho, mi primer balacera que me tocó cubrir fue en el centro.
habían hablado por un asalto, una cuestión de ese tipo. Total que cuando llegamos justamente se registra la balacera y fue así como que tú siempre dices, híjole, si a mí me tocara estar en tal situación, yo hago esto y esto y esto. Lo cierto es que cuando estás en la situación te paralizas, no puedes hacer nada, o sea, sientes que tu cuerpo no te responde y que prácticamente no puedes hacer realmente nada. Después de ahí me tocó también algo que, te decía, mi primer caso así de hecho violento que me marcó bastante. Bueno, no fue un hecho violento, fue un carreterazo. Fue allá cerca de Villa Ahumada, porque pues sí, los medios de comunicación local cubren una amplia zona. Y ahí cerca de Villa Ahumada era un carreterazo, había perdido una familia, varios de los integrantes la vida, y nos tocó ver el cuerpo de un niño pequeñito ahí tirado, los zapatos, y bueno, cómo queda toda la escena, y esos fueron como que mis momentos más impactantes. Antes también se podía entrevistar a los detenidos, me tocó el caso de una persona acusada de abuso sexual, y el entrevistarlo fue como que entrevistabas a las personas de qué pasó, por qué pasó, y la persona era, no sé, estaba como medio mal de sus facultades y contestaba muy groseramente, ¿no? Entonces, el tener que agarrar temple en todo eso de, ay, sí, la próxima vas a ser tú y te voy a matar cuando salgas, también eres partícipe a mucho tipo de amenazas que la mayoría de las veces son lanzadas al aire y en muchos casos no, porque en nuestro país sigue teniendo muchos homicidios en contra de periodistas, de derechos humanistas, y que es ahí cuando dices, bueno, cuando algo es lanzado al aire, bueno, en este caso era una persona que te digo, no estaba muy coherente de sus facultades, pero te impone, y sí hemos estado así en situaciones de riesgo, muchos compañeros. De hecho, era lo que te iba a preguntar, Johanna, hasta qué punto, o si has recibido algún atentado o alguna situación que te haya puesto en peligro, así como, o en aprieto simplemente en decir, ¿y por qué hice esto y me pasó esto? Mira, como comunicadora tengo ahí alguna situación, pero como mujer aquí en la ciudad, tristemente me pasó algo cuando era estudiante, más o menos, ¿qué época sería? En el 2008, 2009, por ahí. Iba caminando para la universidad y me tocó, te lo juro que siempre comento esto, que hay ángeles en nuestro camino. Claro. Que una persona me quisiera subir a un carro y me agarraron de espaldas, yo iba caminando normal, siempre, desde entonces ya no lo hago, camino con un audífono sí, del otro lado no, llevaba los dos audífonos y siento un jalón y alguien que me tapa la boca y como que me empieza a jalar para subirme a un carro. Entonces había una persona, mi ángel, nunca más la he vuelto a encontrar, y si pues me está escuchando, que espero que sí, pues darle las gracias, ¿no? Porque gracias a esa persona pues la situación no pasó a mayores, y esa persona me jala y dice, suéltala, es mi hija, es mi hija, es mi hija. Y Dios, o sea, como que yo como que me quedé en shock, y la persona se asusta, ocurrió a plena luz del día y se va y me deja, ¿no? Y ya la señora que me apoyó toma su autobús, se va y yo sigo mi camino, pero son cosas que dices, wow, o sea, ¿qué hubiera pasado, no? Sí. O sea, ¿hasta dónde dimensionas que, y en ese periodo y todavía el día de hoy, tristemente, en nuestra ciudad sigue habiendo mujeres desaparecidas? De hecho, somos considerados o recordados por los feminicidios desde la época de los 90. Entonces, es ahí cuando dimensionas, tú lo ves como algo que nunca te va a pasar, pero cuando ves que tienes un peligro por ser mujer, somos un poco más vulnerables, ¿no? Porque muchos, cuando hago un comentario así, tengo un amigo que siempre dice, pero asesinan a más hombres. Le digo, sí, pero son por otro tipo de cuestiones. O sea, una mujer es más vulnerable a una situación de ese tipo. Y luego, en otra ocasión, me tocó estar, en mi época también de estudiante, afuera de una tienda de conveniencia. Entonces estaba, no sé, esperando a unos amigos. Fueron a comprar para hacer unos sándwiches, fueron a comprar, me dijeron, espérame en el carro. Y prácticamente fue en ese mismo periodo que veo que bajan a unas personas de sus carros, los encañonan, y yo veo todo, y yo lo único que hago es hacer el asiento hasta mero atrás. Digo, o sea, yo dije, ya los vi, o sea, yo en mi mente decía, me van a disparar. Como en esa época donde estuvo marcada la violencia, tristemente tuve algunos amigos que perdieron la vida en asaltos, personas cercanas que fueron secuestradas. Y cómo ya está uno con ese estigma, ¿no? De qué hacer. Pero realmente cuando te pasaba, te paralizabas, no sabías qué hacer. Entonces, como ciudadano, esos han sido como mis dos hechos. Y hace mucho que trabajaba en otro medio de comunicación, publiqué, sacamos una nota
de un conflicto que había en la zona del Valle entre pues ejidatarios por terrenos, porque el presidente seccional, y me metí a la asamblea, me dieron participación, llegamos, publicamos lo que vimos en la asamblea, documentado claro, con sus videos, con todo, y estas personas fueron y me siguieron a donde yo trabajaba, que no les molestaba la información, que a ver, cierto, y como que empezaron a seguir a mi casa y así, de ahí no pasó, pero fue una especie de intimidación, que si bien la información era la correcta, pasó todo en su momento, como debió ser, no hubo, vaya, fueron los hechos que pasaron, pero pues ellos, como les perjudicaba, no querían que saliera, y pues ya cuando salió, pues ya como que, bueno, ya no hicieron nada, pero en un principio intentaron de intimidar, y te digo, todo esto me pasó, pues yo era prácticamente una novata, y empecé bien novateada en la policíaca, cubriendo crímenes, enfrentándome a esas cosas, y a la par ya me había enfrentado a otras situaciones personales que te quedas guau, o sea, mucha gente me decía, es que retírate, es que te va a pasar algo, es que mira, está pasándole esto a compañeros, y tú te quedabas. Yo siempre he dicho que uno no tiene que tener miedo, porque el miedo te paraliza y el miedo te limita, y nunca he sentido realmente miedo. Siento que todos tenemos un momento y un día, y ese día va a ser, ¿verdad? Claro que pues no nos gustaría que fuera en una situación dramática, y que fuera cuando nuestro tiempo vaya de ciclo de vida tiene que concluir, no ser en un hecho violento. Nadie quisiera eso, y porque yo considero que nadie tiene derecho a privar de la vida a nadie, pero es la realidad de nuestro país, y es otra realidad a lo que se enfrentan los comunicadores prácticamente día a día. El que salgas a las calles, si bien existe el riesgo para cualquier persona de salir a las calles, de que hay una situación de violencia que ha disminuido, pero no se ha agotado del todo, sigue siendo una ciudad insegura, y que nos toque estar en un lugar, como le llaman, no adecuado, en el momento equivocado, y pueda pasar una tragedia. Ahora, cuando estás detrás de la noticia, cuando eres comunicador, te expones a un riesgo un poco mayor. Wow. Para las personas que no saben, voy a complementar un poco de todo lo que hablas. La etapa más difícil de esta ciudad, de Ciudad Juárez, fue alrededor de 2000, yo recuerdo, finales 2017, 2008, por ahí, 2009. Yo estuve en situaciones también vulnerables, peligrosas. La primera, recuerdo que yo era mensajero en un despacho de abogados, y recuerdo que pues iba haciendo mi trabajo, pero en ese entonces era muy, pues sonado todo esto de la violencia, toda esta guerra que hubo aquí en nuestra ciudad. Y recuerdo que llegué a un semáforo, y yo, como siempre, pues normal, ¿no? De repente se pone el semáforo en verde, y le avanzo, y están unos federales acá de este lado, y empezaron a disparar otros de otra camioneta que estaban como que se pusieron a un lado y empezaron a disparar. Entonces, yo en ese momento precisamente no sabes qué hacer. Yo lo que hice fue acelerar, y me agaché así, y estaba la balacera, estaba todo, y no sé, como que iba viendo así para manejar, y me metí a un estacionamiento de unos locales que había ahí. Choqué con un carro que estaba ahí. Los federales dan vuelta y se meten ahí. Porque los empiezan a seguir. Y era una calle de un sentido, que es la Plutarco Elías Calles, que va de sur a norte, ¿verdad? Creo que sí. Entonces, se meten por ahí, y luego, ya empiezan a disparar ahí como en ese estacionamiento. Y yo pues estaba así. Y te das cuenta que los federales como que se quedaron viendo para atrás, como si yo tuviera algo que ver. Entonces, pero los de la camioneta se fueron en contra de esta avenida, que es de un solo sentido, y pues, los federales siguieron para allá. Entonces, haz de cuenta que yo pues me bajo, y a ver, pues, ¿qué pasó? O sea, no sé, en ese momento pues la adrenalina está al 100, empezaron a salir las personas que estaban ahí en los locales. Y ya le dije, no, pues discúlpeme, no tuve la intención yo de chocar su auto. Yo le pago, o sea, dígame cuánto le tengo que dar o algo. Y ya subí a la oficina, me tomaron datos y todo este rollo.
Y cuando bajo veo que estaban, las llantas de mi carro estaban impactadas, o sea, estaban ponchadas. Entonces ya, pues ya cambié ahí, las llantas y ya, pues me fui. Y al final no me hablaron estas personas porque me imagino que pensaron que yo tenía algo que ver en relación a esto. Y esa fue una situación así que también, o sea, por semanas así como que andaba así ya más atento y todo esto. Y la segunda ocasión fue precisamente cuando estaba ahí en el trabajo, en este despacho. Estábamos en un tercer piso y así 2 de la tarde empezó a sonar, pero, o sea, suena fuerte. O sea, uno nunca se imagina, o sea, estos famosos, me imagino que eran cuernos de chivo, como se le llaman. Y empezaron a sonar. Luego cerramos la puerta y vimos tras de la ventana. Y sí estaban ahí. Era un auto, llegó con una camioneta, rafaguearon, se fueron. Y después, pues ya empezamos a salir, todos a ver qué había pasado. Sí, pues había 2 personas ahí que pues ya habían perdido la vida. Uno sobrevivió. Eran 3, 2 fallecidos, uno sobrevivió. Y sí recuerdo que traía así, pues también impactos de bala. Llegó otro auto, se lo llevó. Y después yo me di cuenta que vino otra persona como misteriosa a indagar qué había pasado. Entonces este tipo de situaciones sí fue como que intensa. Y recuerdo ahorita otra, que era por donde vivía, que también, pero ahí aventaron granadas. A mí no me tocó estar, pero fue precisamente por ahí, por el canal 44, por una gasolinera que está por ahí. No sé si recuerdas ese evento, que también aventaron granadas y hicieron impactos ahí de balas a un establecimiento con unos vidrios de un local. Y también ahí perdieron la vida varias personas que están ahí despachando en esta gasolinera. Entonces, esa época fue muy dura. A las 7 de la tarde ya era como que nadie estaba afuera de sus casas. No podías andar seguro. Y sí fue muy intenso. Para nosotros como juarenses, creo que esto nos ha hecho también fuertes. Nos ha hecho fuertes porque también hemos pasado por muchas situaciones que pues nos han puesto en peligro y en reflexión y también en cambiar nuestra manera de ser y pensar. Y tocas un tema interesante porque hay un antes y un después de la sociedad. Ahora somos catalogadas una ciudad resiliente, que hemos sobrevivido a escenarios muy dramáticos. Hemos pasado por peores escenarios de violencia al ser considerados incluso una de las ciudades más violentas del mundo, si no es la que más. Agregando un poco a todo este contexto, recordarás el caso de Villas de Salvarcar, que también fue muy impactante. Aquí tengo pues una experiencia, pues lo vamos a decir personal. A esa fiesta de Villas de Salvarcar la habían organizado, prácticamente yo tenía una amiga que un primo de ella era de los organizadores. Ese día ella me estuvo insistiendo, ándale, vamos, estábamos en la universidad. Por azares del destino, por la vida, dijimos, está muy lejos, no vamos a ir. Pasa lo de la tragedia. Algunos compañeros de mi facultad fueron víctimas y lamentablemente perdieron la vida. Entonces, te digo, son situaciones que todos estuvimos expuestos y que como una decisión, o sea, el haber ido, a lo mejor no estaría aquí, a lo mejor hubiera sido, no sabes qué hubiera pasado, ¿no? Pero son casos que vivimos en la frontera, una violencia muy latente y que si bien hay un antes y un después en la sociedad, también eso hizo que actualmente la gente sea más insensible, que a veces es algo que me despierta, no sé, cierta inquietud, que llegas a una escena del crimen y puede ser, no sé, en una taquería, una persona baleada y asesinada y gente sigue comiendo como si no hubiera nadie. También ahí como sociedad, si bien nos volvimos más fuertes, pero somos más insensibles. Como que, un muerto más, una desaparecida. Es muy triste que cuando hacen las marchas los padres y madres de las mujeres ausentes, de los desaparecidos, he escuchado comentarios de la gente que son muy tristes porque dicen, ya no los van a encontrar, ya háganse para allá. ¿Cómo nos hemos desensibilizado y no somos empáticos en los temas, no somos solidarios? Y como a nosotros no nos afecta y no nos duele, pues nos da igual. También eso creo que esta ola de violencia, que todo esto que pasó,
vino a desensibilizar mucho a la ciudadanía, vino a hacer que la gente ya no se impacte como que pues, a diario matan a personas. Ya lo ven como algo normal. Y cuando normalizamos la violencia es cuando hemos caído en estar mal como sociedad, porque no es normal y no debería pasar. Claro, y a pesar de que los ciudadanos de Ciudad Juárez se consideran unas personas nobles. Nos consideramos unas personas nobles, nos consideramos unas personas que siempre estamos apoyando, que siempre estamos viendo por las personas. O sea, hemos adoptado... Juárez es un... ¿Cómo se puede decir? Ahora sí que es un punto clave para el país, que ha venido gente de todos lados. Chiapas, Veracruz, Tamaulipas, de todos lados ha venido. Ahora más que de Cuba, de Venezuela, Colombia. Entonces siempre hemos sido hospitalarios, esa es la palabra, hospitalarios. Y esto que me cuentas, que me dices, pues se me hace también un poco, pues difícil de ver, porque yo siempre considero que el juarense es eso. Sí, el juarense somos una comunidad muy noble, muy hospitalaria, a diferente de muchos lugares del país. Es una tierra, muchos le llaman tierra de oportunidades, porque aquí en Juárez es un nicho para el emprender, lo que si tú eres trabajador vas a salir adelante. Vienen personas no solamente de otras naciones, sino de muchas partes del país en busca de una mejor vida y se asientan ya aquí en Ciudad Juárez. Si bien la meta no era quedarse aquí, era llegar a los Estados Unidos. Hemos sido considerados hasta una ciudad de paso, pero la gente se asienta aquí. Entonces también eso vino a traer pues este problema de que no ha sido una ciudad que tiene un crecimiento ordenado y viene a generar otros problemas, ¿no? Pero ven en Ciudad Juárez a una comunidad muy noble, muy solidaria en comparación a otras regiones, pero sí la violencia volvió insensible. No digo que todas las personas, porque va a haber unas que van a decir, yo no, pero claro, sí, claro. A gran parte. Sí, es que sí se ha vivido cosas muy extremas. O sea, hace poco también lo que fue aquí por cerca de aquí, que entraron a un Oxxo y quemaron. No sé si fue hace poco. Son cosas que dices, no manches, o sea, ¿cómo está pasando esto? O sea, y no despertamos. Como tú dices, nos quedamos tanto en nuestro mundo y vemos por nosotros mismos que cuando vemos algo que le está pasando a otra persona, hasta ya también muchas veces hasta por temor, no te metes. Porque dices, no, es que mejor no digo, me quedo callado. ¿Por qué? Porque puede haber un atentado hacia mi persona. Pienso que, híjole, pues que tienen muchas cosas que ver, ¿no? O sea, también la protección del civil. Y por último, Johanna, permíteme decir una cosa y quiero que tú complementes esto, porque todo esto que pasó, ya para ir cerrando con este tema del 2018, esta época que fue una violencia que precisamente en noticieros mundiales decían que era la ciudad más violenta del mundo. En mi persona, no sé cómo lo toman las demás personas, pero hoy en día yo llego a un lugar y si veo que están policías, entro al lugar y veo que están ahí, no sé, comiendo policías o que, no sé, por alguna razón veo que están en un banco los policías, me siento, en vez de protegido, me siento desprotegido. Porque probablemente pueden llegar a, pues ahora sí, a hacer unos maleantes, a hacer algo. Es una interesante observación que creo que muchas personas comparten. No eres la primera que me hace como ese... Ahora sí que lo visualiza de esa manera, porque tengo un amigo que siempre me dice, híjole, yo cuando veo una patrulla a mi lado, le piso, pero no porque tenga miedo, sino porque tengo miedo que los balacen y me bote una bala. O veo que están comiendo policías, o yo he llegado a lugares que están, y la gente se empieza a ir, o no entra, o en lugar de sentir, vaya, esa protección de las autoridades, se siente temor estar cerca de ellas, de porque no sabes qué vaya a pasar, porque ellos también pues son un blanco, ¿no? Un blanco de la delincuencia que están ahí muy latentes y que están en ese foco rojo y que ya lo vimos en escenarios del pasado. Quería puntualizar algo de que decías de la comunidad juarense, de que es muy noble. Estando en los medios de comunicación, pues también uno ve muchas matrices, ¿no? Ve desde la pobreza de un ángulo hasta entrevistar a un político en un super restaurante de lujo y cómo te viene a hablar a lo mejor del tema de que hay pobreza extrema, pero pues ellos están en otro estrato social
Y ahí yo descubro a muchas organizaciones de la sociedad civil con las cuales después yo empiezo a hacer proyectos comunitarios y entro en ese ámbito que todos podemos hacer más por los demás y que sí hay muchas organizaciones aquí en la sociedad que tienen mucho reconocimiento y que están buscando ser agentes de cambio, no nada más criticar y el decir es que esto está mal, sino que dentro de los juarenses, lo mencionabas, una comunidad noble, sí hay muchas personas que están contribuyendo su granito de arena, si bien saben que no van a abatir la pobreza, porque no hay una manera como tal o no está a su alcance. Eso ya es un tema muy complejo y muy integral que requiere desde políticas públicas, desde una mejor educación, pero educación de calidad, no educación mala, o hablamos de que hay educación, pero hay escuelas, pero que ni siquiera tienen maestros en la zona serrana. Tuve la oportunidad de vivir un tiempo en la sierra de Chihuahua y ver otro tipo de carencias que se viven allá, que ni siquiera hay acceso al agua en muchas comunidades. Entonces, si no hay acceso al agua, si no hay acceso a la alimentación, ¿cómo me van a exigir una buena calificación, no? Bueno, pero estas organizaciones que están trabajando aquí en Ciudad Juárez, una de ellas con las que he participado muy de cerca se llama Creando Lazos de Amor. Hicimos un proyecto muy bonito que esa organización tiene que ver con la violencia porque atienden a niños que sus padres fueron victimados en la época de violencia. Algunos quedaron en estado de orfandad, pierden a sus padres y a través de esa organización se les apoya tanto para que se desarrollen académicamente como un comedor comunitario y también hacen otras actividades con ellos. Cuando colaboré con ellos hicimos una actividad que nos apoyaron algunos cines y fue llevar a niños que venían de esas condiciones a una sala de cine y fue un proyecto súper bonito porque ver sus caras de felicidad fue para el Día del Niño y ellos nunca habían entrado a una sala del cine. Entonces algo que a mí me fascina ir al cine, entonces que tú lo ves como que pues ¿cuánto vale una entrada? ¿No? Lo que para algunos puede ser nada, para otras personas es mucho. Y fue a través de empresarios que se hizo que un empresario nos prestó los camiones, el cine nos donó las entradas, con otro grupo de personas conseguimos, boteamos prácticamente para poder generar, para comprarle a cada niño su combo individual. No de que hay dos para uno, no, o sea, que cada quien viviera esa experiencia del cine. Y de verdad, y ser niños que vienen ya de una situación bien difícil, de haber perdido un padre en la violencia, o que sus papás quedaron a lo mejor sin un brazo, otros niños habían sido víctimas de violencia sexual, y el poderles mostrar otra vida, el poderles mostrar a través del cine que hay más allá, que hay otros países, que hay otros escenarios, es algo bien bonito y son organizaciones que están aquí en la sociedad y que día a día hacen lo suyo para tratar de hacer de esta ciudad un mejor lugar. Me encanta lo que dices, Johanna, porque a pesar de todo lo que hemos estado hablando, hay que ver siempre la luz. O sea, siempre hay que ver la manera de, ok, estoy pasando por una situación difícil, pero ¿cómo puedo avanzar? ¿Cómo puedo crear? ¿Cómo puedo sanar? Es lo que te comentaba, que ya me pasó, ¿para qué me pasó? Ya nos queda poco tiempo, voy a practicar un poquito del emprendimiento que tengo. Sufrimos yo y mi pareja un accidente, ya yo era comunicadora, ya estaba en eso de los medios, pero sufrimos un accidente y prácticamente nos quedamos sin nada, sin vehículos, sin cosas materiales, las cuentas iban subiendo, tenemos 600 pesos en la bolsa y de ahí surge un emprendimiento, de ahí empezamos a vender ceviche a domicilio. No existía todavía Didi Food, con nuestra paginita en Facebook, con nuestra camionetita, una hielera prestada. Hoy en día de ese emprendimiento ya son 5 años. Fuimos ampliándonos, fuimos poniéndonos en ferias, fuimos haciendo nuestro nombre, se llama Tiburón Chipilón. Y es algo bien bonito de que yo dije, ya me pasó, ya estoy en esta condición, tengo que hacer algo. Porque todos tenemos que ver, a veces vemos lo malo, pero no vemos que a través de lo malo o lo que nos pasa es una sacudida. Se da lo en el emprendimiento, o previo al emprendimiento también se da lo de Tec Milenio. Entro a estudiar una maestría, gano una beca, porque para mí, la verdad, era algo inalcanzable estudiar en una escuela privada. Siempre estudié en la escuela pública, que no tiene nada de malo. Hay muy buenos maestros, hay muy malos en las públicas, también hay que decirlo. Pero ellos traen otra mentalidad. Ellos no traen la mentalidad de que voy a conseguir trabajo. Ellos traen la mentalidad, o ahí te forjan, de que yo voy a hacer mi propio trabajo,
yo voy a exponer mis ideas y de esto va a salir. Entonces fue como algo que me vino a complementar y vino a hacer que yo descubriera otra faceta de mi vida que no conocía. Después de eso, ya en pandemia, también surge el proyecto de comenzar con los videos, de mostrar nuestro país, y también a la par hacemos una pequeña sección que me gusta mucho, que decías que todos tenemos una historia que contar, porque tengo una pequeña sección que se llama Vidas que Inspiran. En esa sección hago reportajes o trato de hacer una entrevista y con una entrevista pues no tan larga, son videos un poco más breves, pero de personalidades de nuestra sociedad civil que ha destacado. Entre ellos es Entrenobox, es mi coach, Cari La Bella Fernández, es una de las historias que tengo ahí, que ella como me comparte su historia, que es sobrevive a un feminicidio, su pareja trata prácticamente de asesinarla, la deja por muerte en un lugar. Y ella, a raíz de eso, pues saca todo ese coraje, hoy es campeona de box. Entonces, ¿cómo hay gente así en la sociedad que tiene mucho que aportar, que tiene una historia que compartir y que es inspiración para otras personas, y que a través de eso, pues, viene a hacer ese trabajo, ¿no? Que decimos que no siempre todos pueden ayudar, pero a veces hasta contarle a alguien tu historia es ayudarlo, porque puede ser un ejemplo para que si él está pasando por alguna situación, a través de ahí pueda salir a flote. Claro, claro. Todos tenemos la capacidad para crear, para seguir adelante, y me ha pasado muchas veces también, y ya lo he contado en este podcast de la vez que vendí todo para irme de viaje, prácticamente todo, y comencé con una computadora ahí y poco a poco he venido construyendo todo esto, y eso es lo que hay aquí también en Juárez, esas personas emprendedoras, esas personas que son talentosas, que también ayudan, y yo pienso que hay más gente positiva que negativa, a pesar de que muchas de las veces también, Joana, la noticia negativa tiene más peso en la sociedad, pero creo que no debemos dejarnos impresionar por esas notas también, o que son negativas, porque muchas veces también, ya para terminar, Joana, muchas veces también, en todo, no nada más aquí, pero siempre tienden más a la nota negativa. Y las positivas sí la hacen, pero existen personas como nosotros que creamos estas historias, nos enfocamos también en personas que, a pesar de lo malo, hay cosas positivas. Ese punto que citas, hay una frase que me gusta mucho, que dicen que las personas no son nada más lo malo que les ha pasado, y considero que las ciudades es lo mismo. Ciudad Juárez no es nada más la imagen de violencia negativa, que sí existe. Ciudad Juárez tiene gente muy trabajadora, tiene mucho talento, es una comunidad muy noble, es una ciudad resiliente. Hay miles de personas que a diario simplemente salen a la industria maquiladora, que es pilar de esta ciudad, a partirse el lomo, a trabajar por el bienestar de sus familias. Ciudad Juárez es una comunidad muy noble que le abre las puertas a todos, de cualquier lugar que sean. Entonces creo que las ciudades, como las personas, son más que las cosas malas, pero sí, siempre tienden a difundir o a connotar más a la gente. Dicen que se le tiende a quedar más lo negativo de algo que lo positivo, que tú hazle algo malo a una persona y se lo va a contar a todos, y hazle algo bueno a una persona y si acaso lo mencionará. Todo lo último que hemos comentado positivo de Juárez, eso es. Y a mí me ha tocado viajar y estar en otros países inclusive, y cuando digo que soy de Juárez, sí es como que, oye, y las mujeres, oye, y esto, y la violencia. Entonces, espero que a través de este episodio, de este podcast, también escuchen todo lo positivo que hay en esta ciudad. Y Joana, pues muchas gracias por haber estado en este episodio. De verdad que me encantó todo lo que hablaste, todo lo que hay detrás de lo que has pasado y comenzaste en esto de los medios. Me impresionó bastante esto de que empezaste ahora sí que con lo más fuerte, pero creo que eso ha formado tu carácter y ahora estás donde estás. Y muchas gracias, Joana. No, pues muchas gracias, Alex, por invitarnos. A todos los que nos están escuchando, pues también invitarlos a que me sigan a través de mis redes sociales, Joana Mesa. Así me encuentran en mi página de Facebook, en mi Facebook personal y en mi canal de YouTube, que les comparto videos de nuestro queridísimo México,
de nuestra frontera, de las personas que están haciendo un cambio positivo, ahí para que también puedan checar esta información. Ahí las vamos a poner para que vayan a seguir las redes sociales de Johanna. Y por último, una pregunta que es obligatoria aquí en este podcast. Johanna, ¿cuál ha sido el día más feliz de tu vida? Ay, una pregunta difícil. Por eso la hago siempre. La hubiera estudiado. Fíjate que, bueno, es algo, no es no lo veo tanto como un día, pero es algo que a mí me hace muy feliz porque me trae el recuerdo de una persona. A mí me hace muy feliz y mucha gente me hace muy riega, o sea, me hace un día perfecto cuando me como un McMuffin con mi café, porque esto era algo que hacía con mi abuelo, que en paz descanse, que es una persona que quise mucho, que admiro mucho, y como que el hacer eso, que es algo tan sencillo, o sea, me lo trae al recuerdo, y cuando hago eso, que me comí mi McMuffin con mi café, tengo un día muy positivo, porque siento que tuve esa conexión. Entonces, he tenido muchos momentos felices, me encanta viajar, saltar del paracaídas creo que fue uno de los momentos que me dio mucho miedo, pero que a la vez cuando estaba allá arriba, como que les dije, tuve que saltar como para despertar, como que vi la vida de otra manera, como que era algo que yo le tenía pavor y pasó y no pasó nada. Entonces, esos han sido como que momentos como que felices de aprendizaje, pero algo que me hace muy feliz es tomarme ese pequeño break, ese pequeño desayuno y me siento de alguna manera su energía conmigo, me siento acompañada y hace que mi día sea positivo o que mi carga sea menor, no sé, es algo que me transporta hacia una persona y me hace sentir muy bien. Qué genial, ves en un detalle tan pequeño esa felicidad y eso es importante y pocas personas lo hacen así. Gracias por habernos escuchado, por habernos visto en este episodio número 45 de Viajando Libre. Por ahí síganos en todas nuestras plataformas de Spotify, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. Y también sigan a Johanna ahí en todas sus redes sociales. Nos estamos viendo en un episodio más de Viajando Libre próximamente. Chao, banda. Cuídense. Un abrazo. Vámonos de viaje con amigos. Solamente la mochila y un par de pesillos me acompañan. Mi pasaporte en el bolsillo llevo ya. No necesitas nada más para irnos de viaje.